Una mujer blanca encontró a un niño solo en medio del desierto. Tenía el cuerpo cubierto de polvo y los ojos llenos de miedo, pero no lloraba. No pidió ayuda. Solo la miró en silencio, como si llevara años esperando que alguien lo viera de verdad. Ella no sabía quién era ese niño ni de dónde venía. Solo supo que tenía que salvarlo. Lo llevó a su cabaña, le dio agua, comida y, por primera vez en mucho tiempo, ternura. Lo que no imaginó fue que ese pequeño, al que el mundo había rechazado, era el heredero de una tribu rota por el dolor. Que algún día, ese mismo niño regresaría al desierto, no para huir, sino para unir a su gente. Porque a veces, los grandes líderes no nacen en palacios, sino en el corazón de quienes conocen el abandono. Y los ángeles que los salvan no llevan alas, sino manos que no dudan en ofrecer calor. Esta es la historia de un encuentro improbable, y de cómo un acto de bondad cambió el destino de todo un pueblo apache. ¿Quién era ella? ¿Por qué arriesgó todo por un niño que no conocía? ¿Y cómo pudo ese gesto, tan sencillo y tan humano, marcar el rumbo de un futuro que ni siquiera estaba escrito aún? En una época donde los prejuicios eran ley, una mujer blanca decidió escuchar a su corazón. Y ese corazón la llevó al borde del amor, del dolor y del destino. A veces, la vida nos cruza con alguien que transforma todo lo que somos. Esta historia habla de eso, de vínculos que se forjan en el silencio, de heridas que se curan con ternura, y de almas que se reconocen, incluso antes de saber sus nombres. Lo que comenzó como un acto de compasión, terminó siendo el inicio de una leyenda. Quédate, porque este relato no solo habla del pasado, sino también de lo que somos capaces de hacer, aún hoy, cuando elegimos ver al otro con el alma. Si estás aquí, es porque en el fondo también crees que las personas no se miden por el color de su piel, ni por su sangre, ni por el sitio donde nacieron, sino por la fuerza con que aman y por la huella que dejan en los demás. En este canal, compartimos historias que tocan el corazón, que nos recuerdan que la bondad existe, y que aún en los días más oscuros, siempre hay alguien que elige hacer lo correcto. Suscríbete al canal si tú también crees que todo ser humano merece ser amado tal como es, sin condiciones. Quédate hasta el final, porque solo entonces entenderás lo que realmente ocurrió bajo aquel cielo del desierto, cuando una mujer cambió el destino de un niño, y él cambió el destino de todos. Había amanecido con un silencio denso, como si la tierra estuviera guardando el aliento. El sol aún no quemaba, pero su luz ya comenzaba a teñir de oro pálido las rocas y las cimas lejanas. Entre los arbustos secos y las grietas del desierto, todo parecía quieto, suspendido en una espera sin nombre. Fue en ese momento, cuando la brisa apenas movía los matorrales, que ella lo vio. Pequeño, encogido sobre sí mismo, con la espalda apoyada en una piedra caliente por el recuerdo de la noche. No tenía más que un jirón de manta sobre los hombros, y la piel de su rostro estaba resquebrajada por el sol y el polvo. No debía tener más de 6 años, pero había algo en su mirada que no pertenecía a un niño. Una dureza callada, una calma triste que hablaba de cosas que no deberían haberse vivido tan temprano. Ella era una mujer blanca, viuda desde hacía 2 inviernos. Vivía sola en una cabaña modesta al borde del valle, no muy lejos de las tierras que aún caminaban los apaches. Se había retirado allí buscando paz, aunque la paz real, la del alma, seguía escapándosele entre las manos. No tenía hijos, y ya había dejado de esperar que la vida le trajera alguna promesa nueva. Su rutina era sencilla: recogía agua al amanecer, alimentaba a sus cabras, tejía en silencio cuando el viento no era demasiado fuerte. Pero esa mañana, el tejido quedó a medio hacer. Porque al ver a aquel niño inmóvil entre las piedras, algo dentro de ella se detuvo. No fue miedo. Fue algo más hondo. Una especie de reconocimiento inexplicable, como si esa criatura herida fuera un eco lejano de algo que había amado mucho tiempo atrás, aunque no supiera exactamente qué. Se acercó con cuidado. Sus pasos eran lentos,
no por temor a él, sino por respeto. Porque comprendía que hay almas que, cuando han sido golpeadas muchas veces, reaccionan con distancia incluso ante la bondad. El niño no se movió. No lloró. Solo la miró. Tenía los ojos oscuros, como tierra mojada, pero sin brillo. Un pozo silencioso en el que no se reflejaba el cielo. La mujer se agachó lentamente, sin decir palabra. Abrió el pequeño cuenco de madera que llevaba colgado del cinturón y lo llenó con agua fresca de su cantimplora. Luego lo dejó sobre la piedra, a un lado del niño. Y se alejó unos pasos. No hizo preguntas, no exigió explicaciones. Solo esperó. Y al cabo de unos minutos, el niño extendió la mano con lentitud y bebió. Lo llevó consigo sin palabras. El niño caminó detrás, sin tocarla, sin alzar la vista. Solo caminó. Como si supiera que ese era el lugar al que debía ir. Como si ya no tuviera fuerzas para cuestionar nada. Cuando llegaron a la cabaña, el sol empezaba a subir con más fuerza. La mujer lo sentó en la sombra, le trajo pan duro y un poco de leche. Luego le lavó las manos, con un paño humedecido y delicado. El niño no se resistió. Estaba agotado. Su cuerpo era pequeño, pero su alma parecía haber cargado con siglos de tormenta. Esa noche durmió sobre una manta junto al fuego, sin emitir un solo sonido. La mujer lo miró durante horas, preguntándose quién era, de dónde venía, y qué tragedia lo había empujado a aquel lugar. Pero también sabía, en lo más profundo, que las respuestas no eran urgentes, que algunas heridas primero necesitan silencio, no preguntas. Con los días, el niño comenzó a moverse con más soltura. No hablaba, pero seguía sus pasos, recogía leña, observaba sus gestos. Había en él una dignidad silenciosa, casi orgullosa, que nunca pedía más de lo necesario. Cada vez que ella le ofrecía algo, un abrigo, un cuenco de comida, una caricia en el cabello, él aceptaba con una leve inclinación de cabeza, como si supiera que todo gesto noble merece gratitud, aunque venga de un mundo distinto al suyo. No tardó en ganarse el afecto de los animales. Las cabras lo seguían, los perros se recostaban a su lado. Y ella empezó a sentir que el peso de sus días era un poco más liviano. Como si su casa, tan llena de ausencia, comenzara por fin a llenarse de vida. Lo llamó Humo, porque su nombre verdadero era un misterio que él no revelaba, y porque sus movimientos eran suaves, su presencia discreta, como una columna de humo que se alza sin hacer ruido. El niño no pareció oponerse. A veces, en la penumbra, se le escapaba una mirada extraña, como si recordara otro tiempo, otro rostro, otro nombre. Pero jamás corrigió a la mujer. Quizás, en su interior, comprendía que ese nuevo nombre era un puente, una forma de empezar otra vez, aunque fuera desde el silencio. Y así pasaron las estaciones. El niño creció en estatura y en calma. Pero bajo esa calma, ella podía intuir un volcán dormido. Había noches en que se despertaba empapado en sudor, con el pecho agitado y los puños apretados. Pesadillas que no compartía, dolores que aún no tenían palabras. Y ella, sin invadir, lo cubría con una manta, se sentaba cerca del fuego y velaba su sueño, como quien cuida el brote de una planta frágil en medio del invierno. Nunca lo presionó, porque comprendía que algunas historias no se dicen con la voz, se dicen con la mirada, con el modo en que se sobrevive. En el corazón de ese hogar improvisado, nació algo que no tenía nombre exacto. No era maternidad, ni era compasión a secas. Era una forma de amor tejida en el respeto, en la presencia silenciosa, en la capacidad de sostener al otro sin exigir nada a cambio. Ella no sabía que ese niño un día llevaría un nombre respetado por toda una nación apache. No sabía que las cicatrices que ahora curaba en silencio serían las raíces de un liderazgo sabio, fuerte y justo. Lo único que sabía era que, al abrirle la puerta aquella mañana,
no había salvado solo a un niño, también se había salvado a sí misma. Y el desierto, que todo lo ve y todo lo guarda, fue testigo de ese encuentro. No hubo truenos, ni señales en el cielo. Solo una mujer blanca tendiendo una mano, y un niño apache que decidió no cerrarse del todo al mundo. En esa decisión, tan simple y tan profunda, comenzó una historia que, aunque nacida del abandono, terminaría hablándole a la esperanza. El niño que ahora todos llamaban Humo jamás habló de su pasado. Ni una sola vez. La mujer, que ya empezaba a verlo como parte de sí, comprendió pronto que había recuerdos que él había enterrado muy profundo, tal vez para no volver a sentir el frío de esa tierra. Pero ella también sabía que el alma encuentra formas de hablar, incluso cuando la boca calla. En las noches largas del invierno, cuando el fuego crepitaba y el viento silbaba entre las rendijas de la cabaña, Humo se sentaba con la espalda recta, la mirada fija en las brasas, y sus ojos oscuros parecían ver algo que no estaba allí. Algo antiguo. Algo roto. A veces, en ese silencio compartido, la mujer sentía que estaba escuchando una historia sin palabras. Una historia que dolía, pero que él necesitaba que alguien estuviera dispuesto a oír. Fue al cabo de 2 años que empezó a surgir, sin aviso, la memoria en forma de gestos. Humo, ya con unos 8 o 9 años, se despertaba antes del amanecer y desaparecía durante horas. Volvía con hojas extrañas, raíces, piedras de formas curiosas. Las colocaba con cuidado en el umbral de la cabaña, como si fueran ofrendas. A veces formaba círculos con ellas, o las ordenaba en líneas rectas frente al fogón. No decía por qué lo hacía. No explicaba el significado. Pero en su mirada había algo que la mujer no podía ignorar. Era como si estuviera recuperando algo perdido, como si, piedra a piedra, hoja a hoja, intentara reconstruir un pedazo olvidado de sí mismo. Ella no lo interrumpía. Solo lo observaba con respeto, como se observa a alguien que está hablando con sus muertos. Una tarde, mientras recogían leña juntos, Humo se detuvo frente a un árbol seco. Apoyó la palma de su mano sobre la corteza agrietada y cerró los ojos. Permaneció así largo rato, sin decir palabra. Luego recogió un trozo de esa madera rota y lo llevó consigo. Esa noche, lo talló lentamente junto al fuego. No era un juguete, ni una herramienta útil. Era otra cosa. Una figura de líneas simples, sin rostro, pero con los brazos abiertos hacia el cielo. Cuando la terminó, la colocó con cuidado sobre la repisa de adobe. La mujer lo miró, y aunque no preguntó, entendió. Aquella figura representaba algo sagrado. Tal vez a un ancestro. Tal vez a un espíritu del desierto. Tal vez a un recuerdo que solo Humo podía tocar sin romperse. Con el tiempo, esos pequeños actos se hicieron más frecuentes. El niño que antes apenas se movía, ahora caminaba con determinación. Subía cerros, exploraba senderos antiguos, se detenía a escuchar los sonidos del viento, como si estuviera buscando algo. Y la mujer notaba que, aunque aún no hablara del pasado, el dolor que antes lo cubría como una sombra iba dejando lugar a otra cosa. A una fuerza serena. A una presencia firme. Humo había empezado a reconstruirse desde adentro, no con palabras, sino con ritos, símbolos y silencios compartidos. Y ella, sin haberlo planeado, se convirtió en guardiana de ese renacer. No como una madre, ni como una salvadora, sino como un alma que supo quedarse al lado de otra, sin exigirle nada más que existir. A veces, por las noches, cuando el cielo estaba claro y el canto de los coyotes llegaba desde lejos, la mujer recordaba algo que su abuela solía decirle cuando era niña: el amor verdadero no necesita entenderlo todo. Solo necesita quedarse cerca. Y eso hacía ella. Se quedaba cerca. Escuchaba con el alma. Y en ese silencio compartido, ambos iban sanando cosas que ni sabían que dolían. Porque ella también arrastraba su propio silencio, el de la pérdida,
el del desarraigo, el de la vida que no fue como había soñado. En cierto modo, ambos eran huérfanos del mundo. Pero juntos, comenzaban a sentirse menos solos. Una mañana, llegó a la cabaña un jinete del pueblo cercano. Traía herramientas para reparar una rueda, pero también traía palabras que agitaban el aire como el aleteo de un cuervo. Dicen que han encontrado restos en las colinas. Una familia apache, parece. Quemados. Todos. La mujer se quedó quieta. No hizo preguntas. No dejó ver si esa noticia le decía algo. Pero cuando el jinete se fue, buscó a Humo con la mirada. Él estaba en la ladera, recogiendo ramas secas. Su figura menuda parecía aún más frágil bajo ese cielo tan amplio. No dijo nada, pero ella supo que, en su interior, una herida se acababa de abrir. Quizá él había oído también los rumores. Quizá entendía, ahora, que su silencio tenía nombre, y que su pasado tenía una tumba. Aquella noche fue diferente. Humo no talló, no recogió piedras, no se sentó junto al fuego. Se quedó fuera, mirando las estrellas, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. La mujer salió a su encuentro. No lo tocó. Solo se sentó cerca. Él no la miró, pero su respiración era agitada, como si contuviera lágrimas que no se permitía soltar. El viento soplaba con una suavidad extraña, como si el propio desierto estuviera velando por él. Y ella, con una calma que le venía de muy dentro, le dijo por primera vez algo que no había dicho desde que lo encontró: «Estás a salvo». Él no respondió, pero su cuerpo, poco a poco, se relajó, como si esas 3 palabras fueran una promesa que había estado esperando desde hacía años. A la mañana siguiente, Humo ya no era el mismo. Había algo nuevo en su forma de caminar, algo más firme, más resuelto. Parecía haber aceptado su pasado, aunque aún no lo compartiera con nadie. Ya no recogía piedras al azar. Ahora buscaba ciertas marcas en la tierra, ciertos árboles torcidos por el viento. Empezó a construir algo en el claro detrás de la cabaña. Un pequeño círculo de piedras, rodeado de símbolos hechos con ramas y pigmentos que él mismo preparaba. Era un altar, o algo parecido. Un lugar sagrado, tal vez para honrar a los que ya no estaban. Ella no preguntó, pero lo respetó. Incluso llevó flores secas una tarde, y las colocó allí sin decir palabra. Él la miró, y por primera vez esbozó una sonrisa. Pequeña, apenas un gesto. Pero en esa sonrisa había una semilla de gratitud y de confianza. Y así, en medio del desierto, un niño apache sin nombre comenzó a recuperar su identidad. No como un recuerdo doloroso, sino como una raíz viva. La mujer, sin haberlo buscado, se convirtió en su testigo, en su aliada silenciosa. Y sin saberlo aún, estaba ayudando a forjar no solo el alma de un niño, sino el espíritu de un futuro líder. Porque hay dolores que nos quiebran. Pero también hay miradas, manos y gestos que, cuando se sostienen con ternura, nos enseñan a volver a ser. Y eso era lo que ella hacía. Día tras día. Presencia tras presencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que el tiempo de los refugios silenciosos no duraría para siempre. Que pronto, la vida volvería a llamar a la puerta, y con ella vendrían nuevas pruebas. Pero por ahora, bajo ese cielo ancho y mudo, 2 almas seguían curándose en paz. Y cada silencio compartido, cada objeto tallado, cada noche sin palabras, era una forma de decir estoy contigo. Y a veces, eso basta para empezar a escribir una leyenda. Pasaron los años como pasa el viento en las montañas, sin prisa, sin ruido, pero dejando huellas en cada piedra. Humo ya no era un niño. El muchacho del polvo y los silencios se había convertido en un joven de mirada profunda y andar firme. Su cuerpo, que antes parecía frágil,
ahora estaba curtido por el sol y la tierra. Su rostro seguía siendo sereno, pero en su forma de mirar había un fuego contenido. Algo que aún no se había encendido del todo, pero que estaba allí, esperando su momento. La mujer, que lo había visto llegar como un pequeño espíritu roto, lo observaba ahora con una mezcla de asombro y ternura. Lo conocía en sus silencios y en sus gestos. Sabía cuando algo lo inquietaba, aunque no lo dijera. Y sabía también que algo, dentro de él, estaba comenzando a moverse. Algo ancestral. Algo que ningún abrazo podía retener. Fue en uno de esos días en que el cielo se cubre de un gris espeso, como si anunciara un cambio en el alma del mundo, que 3 jinetes llegaron al borde del valle. No eran del pueblo. Tampoco eran forasteros comunes. Sus caballos llevaban marcas de guerra, sus trenzas largas hablaban de antiguos pactos. Eran apaches, de los que aún vivían entre sombras, entre cerros, lejos de los ojos del gobierno y de las reglas del hombre blanco. Venían en silencio, pero con una mirada que lo decía todo, buscaban algo. O a alguien. La mujer los vio primero. Estaba recogiendo agua cuando los divisó en la distancia. Sintió un nudo en el pecho, no de miedo, sino de intuición. Sabía que ese día llegaría, que Humo no había caído en sus brazos por casualidad, y que la historia, tarde o temprano, vendría a reclamarlo. Sin decir una palabra, regresó a la cabaña. Humo estaba tallando madera en el porche. Al verla llegar con el rostro serio, supo que algo había cambiado. Ella no dijo nombres. Solo susurró, «Han venido». Y él entendió. Los jinetes se acercaron con respeto. No mostraban armas, pero llevaban la gravedad de los que conocen la pérdida. El mayor de ellos desmontó primero. Tenía arrugas profundas en el rostro, como grietas en la tierra seca, y los ojos marcados por muchas lunas. Habló poco. Dijo que buscaban al hijo de Nube Roja, que el clan había sido diezmado, y que los espíritus, en sueños, les habían señalado un lugar donde la vida aún latía. Humo no reaccionó de inmediato. Solo los miró. Largo rato. Como si sus ojos estuvieran reconociendo algo más allá de la carne, un lazo antiguo, un eco de sangre. La mujer se apartó. No por rechazo, sino por respeto. Porque comprendía que hay encuentros que no necesitan testigos. Esa noche, Humo no durmió. Caminó por los alrededores, visitó cada rincón de aquel refugio que había sido su hogar. Tocó con la palma las piedras del altar, acarició el lomo de las cabras, se sentó junto al fuego como cuando era niño. No dijo palabra. Pero la mujer, desde el umbral, lo miraba. Y en su mirada no había tristeza. Había aceptación. Porque sabía que ese momento también era parte del destino que ella había ayudado a cumplir. Al amanecer, Humo habló. Por primera vez en todos esos años, habló. Su voz era grave, tranquila, como la de un río que ha aprendido a fluir entre las piedras. Dijo que se iba, que necesitaba saber quién era en verdad, que lo que había encontrado en esa cabaña era un regalo sagrado, pero que su alma llevaba la marca de un pueblo al que aún no conocía del todo. Dijo que no podía quedarse sin entender por qué lo habían dejado, ni quién lo había amado antes del olvido. La mujer no lloró, no hizo promesas, solo asintió, y le puso en la mano una pequeña figura de madera, tallada por él mismo años atrás. Era la que tenía los brazos abiertos hacia el cielo. Para que no olvides quién fuiste cuando no sabías quién eras, le dijo. Y así partió. Montó junto a los jinetes, sin mirar atrás. No porque no amara ese hogar, sino porque sabía que no lo perdía, que lo llevaba dentro, como se lleva el calor del fuego encendido cuando uno se adentra en la oscuridad. El viaje fue largo, a través de llanuras abiertas y cerros dormidos. En el camino, los hombres le contaron fragmentos de su historia.
Le hablaron de Nube Roja, su padre, un guerrero sabio que había intentado unir tribus enfrentadas. Le contaron de la emboscada, del fuego, de los que murieron, y de cómo una vieja curandera, antes de morir, había dicho en voz baja que el hijo había escapado, llevado por el viento hacia el corazón de una mujer blanca. Humo escuchaba en silencio. No preguntaba. Solo absorbía. Como si cada palabra fuera una piedra más en el camino de regreso a sí mismo. Cuando llegaron al campamento, no era un pueblo. Era apenas un círculo de tiendas, un puñado de almas marcadas por el exilio. Los ancianos lo miraron con curiosidad. Algunos con desconfianza. Otros con esperanza. Un niño perdido que regresaba del mundo blanco no era algo que se viera todos los días. Pero Humo no venía a pedir reconocimiento. Venía a escuchar, a aprender, a comprender. Se sentó junto a los fogones, ayudó en las tareas, recogió leña, atendió a los mayores. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos lo escuchaban. Había algo en él que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Algo que no venía de la fuerza, sino de la verdad. Y así fue como empezó a tejerse un puente entre su infancia dolorosa y su linaje desconocido. Aprendió la lengua antigua. Escuchó las leyendas. Practicó los cantos. Visitó los lugares sagrados. Cada noche, encendía una pequeña llama junto a su tienda y colocaba delante la figura de madera que su madre blanca le había entregado. Nadie sabía exactamente qué significaba. Pero él sí. Era el vínculo. Era la raíz invisible que lo mantenía unido a lo que lo salvó. Porque para Humo, la tribu no era solo sangre. Era también la memoria del corazón. Y su tribu, la verdadera, estaba hecha de quienes lo habían sostenido cuando no podía sostenerse solo. Los años siguientes fueron de transformación. Ya no era solo el joven que regresó. Era el hombre que empezaba a reunir lo que otros habían dispersado. Hablaba con las tribus vecinas. Escuchaba a los ancianos de todos los clanes. Su nombre, al principio susurrado, comenzó a resonar con respeto. No por sus hazañas, sino por su capacidad de unir. De recordar sin odiar. De sanar sin vengarse. Y aunque aún no lo sabía del todo, el niño que una vez fue encontrado cubierto de polvo, estaba destinado a convertirse en el líder que devolvería la dignidad a su pueblo. Pero mientras todo eso comenzaba a suceder, en el fondo de su alma, un rincón seguía volviendo cada noche al umbral de aquella cabaña. Al rostro de la mujer que nunca le pidió que se quedara, pero que lo había amado como nadie más. Y eso, más que cualquier sangre, era lo que lo hacía digno de ser un jefe. Porque un verdadero líder no nace del poder, nace del amor recibido en los días más frágiles. El tiempo, en las tierras de los apaches, no se mide por calendarios ni relojes. Se mide por las lunas llenas que iluminan las noches sin fuego, por las estaciones que regresan con los mismos vientos, por los pasos que deja el caminante en la tierra antes de que la arena los borre. Así fue como transcurrieron los años para Humo. En silencio. En firmeza. En escucha. No buscó el liderazgo. Nunca lo pidió. Pero la tribu comenzó a seguirlo como se sigue a quien sabe mirar con verdad. No daba órdenes. Proponía caminos. No gritaba. Hablaba despacio, como quien respeta la palabra y conoce su peso. Y esa forma de ser, serena y digna, empezó a dar fruto entre los suyos, tan necesitados de guía y de calma. La comunidad apache a la que se había unido estaba fragmentada. Muchos habían perdido la fe. Otros vivían con el alma partida entre el recuerdo de lo que fueron y el miedo de no saber en qué podrían convertirse. Habían sido guerreros, sabios, cazadores, pero ahora eran nómadas sin tierra fija, dispersos por las leyes ajenas, obligados a esconder su lengua y sus ritos. El fuego espiritual que los había unido durante generaciones estaba encendido solo en algunos corazones,
y a punto de apagarse en otros. Pero Humo no llegó con discursos. Llegó con escucha. Reunía a los ancianos y se sentaba a oír sus relatos, por horas. Visitaba a los jóvenes en sus tareas diarias y les hablaba del valor de conocer sus raíces. Iba de tienda en tienda, preguntando qué necesitaban, qué temían, qué recordaban. Y, poco a poco, los fue uniendo no por el miedo al enemigo, sino por el deseo de ser de nuevo algo más que supervivientes. Su rostro ya no era el de un niño. Se había endurecido con la vida del campo, pero conservaba esa expresión que la mujer blanca había visto años atrás, una quietud que no era indiferencia, sino comprensión. Un alma que había aprendido a caminar entre el dolor y el sentido. A su alrededor empezaron a regresar antiguos símbolos, los círculos de consejo, las canciones compartidas en las ceremonias del sol, las pinturas sobre roca que los mayores creían olvidadas. Humo no era el dueño de todo aquello, pero era el puente que volvía a unirlo todo. Como si en él convergieran el pasado roto y el futuro posible. Una tarde, tras una reunión en la que varias familias acordaron volver a una tierra común para construir un nuevo asentamiento, una mujer mayor se le acercó. Tenía el cabello blanco como las nubes de otoño y los ojos apagados por la pérdida. Le tomó la mano sin hablar. Y luego, con voz temblorosa, le dijo: «Tú eres el hijo de Nube Roja, pero también eres el hijo de la mujer que no te abandonó». Humo bajó la cabeza, con humildad. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó caer una lágrima. Porque entendió que su linaje no era una sola raíz, sino dos entrelazadas, la sangre que lo formó y el amor que lo salvó. Aquel gesto fue visto por varios. Y esa noche, cuando el fuego del campamento ardía más alto de lo habitual, los ancianos propusieron algo que no se había escuchado en décadas, que Humo asumiera el papel de jefe. No como un guerrero que impone, sino como un sabio que guía. Él no respondió de inmediato. Pasó toda la noche despierto, caminando entre las tiendas, mirando las estrellas, escuchando los cantos lejanos del desierto. Sabía que un jefe no podía permitirse la duda. Pero también sabía que aceptar ese rol significaba mucho más que tomar decisiones. Significaba representar a un pueblo herido y ofrecerle un futuro sin resentimiento. Al amanecer, Humo aceptó. Lo hizo sin ceremonia grandilocuente. Solo se puso de pie frente a todos, alzó la voz con calma, y dijo: «No seré jefe para que me obedezcan. Seré jefe para que recordemos lo que somos». No hubo aplausos. Solo un profundo silencio. Y en ese silencio, cada corazón entendió que algo nuevo había comenzado. Desde entonces, su vida cambió. Ya no era solo el joven que ayudaba en las tareas o escuchaba a los sabios. Ahora debía mediar en conflictos, decidir en tiempos de escasez, hablar con autoridades externas que no entendían el alma de su pueblo. Pero Humo lo hacía con esa misma templanza que lo había guiado desde niño. Recordaba cada noche la mirada de aquella mujer blanca que le ofreció agua cuando nadie más lo veía. Recordaba su forma de no invadir, de no exigir. Y esa imagen lo acompañaba como un faro silencioso. Porque comprendía que el liderazgo no es mandar, es sostener. En una de sus primeras decisiones como jefe, propuso algo que parecía pequeño, pero fue profundamente simbólico: crear un lugar para la memoria. Una construcción circular, hecha de piedra y barro, donde cada familia pudiera dejar algo que recordara a sus ancestros: una pluma, una vasija, un canto, una historia escrita. No era un templo. Era un espacio sagrado para recordar que un pueblo que no honra sus raíces no puede crecer con dignidad. La gente al principio dudó. Pero cuando vieron que Humo fue el primero en colocar allí su figura de madera, la misma que su madre blanca le había dado, comprendieron el gesto. Aquella figura, de brazos abiertos al cielo, fue colocada en el centro. Y alrededor de ella comenzaron a llegar los recuerdos, los nombres olvidados, los objetos salvados del fuego. La memoria, por fin,
Tenía un hogar. Ese espacio fue llamado el corazón de los que quedaron. Y pronto, todos los niños del asentamiento aprendieron a caminar hasta allí con sus abuelos, a escuchar los relatos, a conocer el nombre de sus bisabuelos, a cantar las canciones que casi habían desaparecido. Lo que había comenzado con un niño solitario ahora era una red viva de historias, símbolos y amor compartido. Y Humo, sin pretenderlo, se convirtió en el centro de esa red. No por ser el más fuerte, ni el más sabio, sino por haber sido capaz de sanar su propia herida, sin cerrarse a los demás. Pero en su interior, Humo sentía que algo aún le faltaba. No para ser líder, ni para mantener la tribu unida. Era algo más íntimo, más profundo. Un hilo invisible que tiraba de su pecho cada vez que el viento soplaba del este. Una voz sin sonido que, en lo más hondo de sus noches, le repetía el nombre de quien nunca había dejado de habitar su alma, aquella mujer blanca, silenciosa y firme, que una vez lo encontró entre las piedras y lo amó sin saber a quién estaba abrazando. Él sabía que no podía volver sin razón, que su camino no debía ser impulsivo, pero también sabía que algún día debía regresar, no para quedarse, sino para cerrar un círculo, para mirar a los ojos a quien le había dado vida cuando la suya estaba por desaparecer, porque un jefe verdadero no olvida sus raíces. Y Humo, ahora más que nunca, sabía que una parte de su corazón seguía latiendo al borde de aquel valle, donde una vez fue solo un niño cubierto de polvo. El regreso no ocurrió de pronto. No fue una decisión impulsiva ni una urgencia que naciera de un sueño. Fue, más bien, como la maduración de un fruto silencioso. Algo que durante años crece despacio, dentro del alma, sin hacer ruido, hasta que un día está listo para caer por su propio peso. Humo lo supo una mañana en la que el viento trajo un aroma que no reconocía desde hacía mucho, el de las ramas secas del valle, el polvo fino que se levanta al caminar por un sendero conocido, el olor a lana vieja secándose al sol. No era nostalgia, era llamado. Y los llamados del alma no se discuten, se escuchan. Así que preparó su viaje sin ceremonias, sin anuncios. Solo tomó la figura de madera que siempre lo había acompañado, guardó algo de comida, montó su caballo y partió en silencio, dejando a su gente en manos de los sabios que ya habían aprendido a confiar en él. El camino fue largo, pero no difícil. Cada curva del paisaje le era familiar, aunque habían pasado muchos años. Cada piedra, cada sombra de árbol, cada silbido del viento entre las montañas parecía tener memoria. Y esa memoria lo envolvía con ternura. No como alguien que regresa a un sitio extraño, sino como un hijo que vuelve a casa después de haber caminado lejos y haber comprendido, por fin, quién es. En su andar había respeto, gratitud y una pizca de temblor en el pecho. Porque aunque sabía que su corazón lo guiaba con certeza, no sabía qué encontraría al llegar. El valle estaba igual y distinto. La tierra seguía seca, el cielo seguía amplio, las aves seguían cantando al amanecer con esa música lenta de los sitios donde el tiempo camina despacio. Pero la cabaña ya no era como él la recordaba. Estaba más baja, más rendida al peso de los inviernos. El techo tenía parches. La madera crujía incluso antes de que el viento soplara. Pero seguía en pie, como ella, porque allí estaba, sentada junto a la entrada, hilando con calma, como si supiera que ese día algo iba a cambiar, como si el alma también tejiera presentimientos. Cuando lo vio, no se sobresaltó, no corrió, no gritó su nombre, solo lo miró, con los ojos llenos de un brillo que solo tienen las cosas que se han esperado durante mucho, mucho tiempo. Él desmontó sin prisa, y por un instante, ninguno de los dos dijo palabra. El viento pasaba entre ellos como si los presentara de nuevo. Él la miró como quien vuelve a ver un lugar sagrado. Ella lo observó como quien confirma que el amor sembrado en el silencio puede florecer, incluso después de tantos años.
Humo se acercó despacio. No llevaba adornos de jefe, ni medallas, ni insignias. Solo su mirada clara y su paso firme. Se inclinó suavemente, y con ambas manos se extendió la figura de madera. Ella la tomó sin decir nada, la sostuvo un momento contra el pecho, y luego la colocó sobre el alféizar de la ventana, en el mismo lugar donde él solía sentarse a mirar el horizonte cuando era niño. El gesto no necesitó palabras, porque todo estaba dicho. El pasado no era una deuda, era una raíz. Pasaron los días como pasan las tardes en el campo, lentas, cálidas, llenas de gestos pequeños que lo dicen todo. Él volvió a dormir junto al fuego, volvió a recoger leña, a escuchar el canto del búho al anochecer. Ella cocinaba como antes, pero con manos más cansadas. Él la ayudaba en todo, pero sin invadir. Había en ambos una armonía que solo puede surgir entre quienes se han acompañado en la fragilidad. No necesitaban contarse lo vivido. Lo intuían. Ella notaba la firmeza nueva en sus movimientos, la autoridad que no pesa. Él notaba la calma más profunda en sus ojos, la paz serena de quien ha vivido sin pedir nada a cambio y ha recibido lo más valioso, la certeza de haber amado bien. Una tarde, sentados bajo la sombra de un mezquite, ella le habló. Fue la primera vez que lo hizo desde su llegada. Con voz suave, le dijo que nunca esperó volver a verlo, pero que siempre lo había sentido cerca. Que cada año, cuando el sol marcaba el día en que lo encontró, encendía una vela y colocaba pan y agua en la piedra donde él había estado. No como un rito, sino como un acto de amor. Humo no respondió de inmediato. Solo tomó su mano. No la de una madre ni la de una salvadora. La de una mujer que, en medio del mundo, había hecho un milagro simple: quedarse. A la mañana siguiente, Humo caminó hasta el lugar donde lo había encontrado por primera vez. La piedra seguía allí. Más desgastada, quizás, pero firme. Se sentó un momento en silencio. El sol comenzaba a subir, igual que aquella vez. Cerró los ojos y recordó la sed, el miedo, la soledad y luego la ternura. Comprendió entonces que ese lugar no era un punto de partida. Era un umbral. El momento exacto en que su destino cambió, no porque alguien le dijera que debía ser, sino porque alguien le ofreció su humanidad. Antes de irse, hizo algo que no estaba planeado. Con piedras pequeñas, dibujó un símbolo sobre la tierra, el mismo que había usado en su aldea para el lugar de la memoria. Un círculo abierto hacia el este. La dirección del sol naciente. Allí colocó una pequeña ofrenda, una pluma de águila, un poco de maíz seco y un hilo trenzado con cabello y lana. Era su forma de agradecer, de cerrar el círculo, de decir, sin palabras, que estaba completo. Cuando llegó la hora de partir, ella lo acompañó hasta el sendero. No lo abrazó, no lo detuvo, solo lo miró. Y en esa mirada estaba todo: la bendición, el orgullo, la certeza de que el amor no necesita cadenas para perdurar. Él montó su caballo, la saludó con una leve inclinación de cabeza y se alejó. Esta vez sí miró hacia atrás. Varias veces. Porque sabía que el camino no lo alejaba, lo expandía. Y así, el niño del polvo y la piedra, el joven de los rituales silenciosos, el jefe de palabras suaves y alma firme, volvió a su pueblo. No solo como líder, sino como hombre completo. Llevaba consigo el fuego de su tribu, sí, pero también la ternura de aquella cabaña, el eco de una voz que lo había llamado desde el corazón, sin saber que lo estaba salvando. Porque hay regresos que no son finales. Son comienzos nuevos, con el alma más ancha, con el pasado sanado, con el amor intacto. Y eso era lo que él llevaba ahora. Una historia redonda, viva y digna de ser contada junto al fuego, para que otros nunca olviden lo que puede surgir cuando una mano se tiende sin preguntar a quién se está salvando.
El retorno de Humo a su gente no fue celebrado con fuegos artificiales ni grandes festejos. No hizo falta. Su sola presencia, más madura, más serena, bastó para que los ancianos lo miraran con respeto y los más jóvenes se le acercaran con confianza. Traía consigo algo que las tribus necesitaban desde hacía tiempo, la certeza de que era posible partir, transformarse y regresar con el alma intacta. El silencio que antes lo rodeaba ya no era el de un niño roto, sino el de un hombre que había encontrado sus raíces y las había abrazado con ambas manos. Desde entonces, la comunidad empezó a llamarlo de otro modo. Ya no solo Humo. Comenzaron a llamarlo Humo que vuelve, como si su camino, su aprendizaje y su regreso fuesen parte de una única enseñanza. Y él lo aceptó sin vanidad, porque entendía que el nombre no era un premio, sino un espejo del alma. Los días volvieron a su curso en la aldea, pero ya nada era como antes. La figura de Humo estaba presente en todo lo esencial, en la toma de decisiones, en los consejos nocturnos, en las ceremonias donde los niños aprendían las canciones antiguas. Su forma de liderar se mantenía fiel a lo que había aprendido en el silencio de su niñez, no imponer, sino inspirar. Escuchar antes de hablar. Entender antes de actuar. En cada gesto suyo se notaba el rastro de aquella mujer blanca que lo había criado con dulzura y firmeza. Muchos no la conocían, pero en las historias que él compartía, muy de vez en cuando, al calor del fuego, ella aparecía como una presencia luminosa, sin rostro pero con una esencia clara. Era la mujer que, sin entenderlo todo, supo hacer lo correcto. Una noche, mientras la luna iluminaba el centro de la aldea y los ancianos compartían historias del pasado, uno de los jóvenes preguntó a Humo qué le había dado fuerzas para sobrevivir cuando era niño, cuando no tenía a nadie. Humo no respondió de inmediato. Observó el fuego, como si en esas llamas pudiera leer la respuesta. Luego, con su voz pausada, dijo simplemente: «Me miraron como si valiera la pena». Ese fue su legado, la enseñanza de que la dignidad empieza por el modo en que uno es visto, y que muchas veces basta una mirada sincera, un gesto sin juicio, para salvar a un ser humano del abismo. Fue entonces cuando decidió construir algo nuevo en la comunidad. No un templo ni una casa, sino un espacio para los que, como él, hubieran perdido sus familias. Niños huérfanos. Niñas que vagaban solas. Pequeños que no sabían a quién pertenecían. Lo llamó la sombra del árbol viejo, en honor a un árbol seco que se alzaba al borde del río y bajo el cual él solía sentarse a pensar en su infancia. Allí, bajo esa sombra, se empezó a levantar una construcción sencilla, un círculo de barro y madera, con espacios para dormir, para aprender, para sentarse a escuchar. No era un orfanato. Era un refugio de almas. Y muy pronto, comenzaron a llegar los primeros niños. Humo no dirigía el lugar desde una silla. Lo hacía desde el suelo. Se sentaba con ellos, les enseñaba a tallar, a observar el viento, a oír el silencio. Les contaba historias de antiguos jefes, pero también les hablaba de la mujer que un día le dio pan y agua sin hacer preguntas. Los niños lo escuchaban con atención, pero más que sus palabras, era su forma de estar lo que les daba calma. Una presencia que no exigía, pero que sostenía. Una ternura sin adornos, como la que él había recibido en la cabaña del valle. Los años siguieron su curso. Algunos de esos niños crecieron y se quedaron en la comunidad. Otros partieron, llevando consigo las enseñanzas de Humo como una brújula invisible. Él los despedía con una frase que se volvió tradición: «Ve con respeto. Recuerda quién fuiste cuando nadie te nombraba». Era su forma de decirles que el pasado no es una cadena, sino una raíz, y que solo florece quien honra lo que lo hizo fuerte. En esos años de crecimiento y siembra, Humo jamás olvidó a la mujer blanca. Aunque no volvió a verla, llevaba su memoria consigo como un talismán sagrado. En cada decisión justa, en cada niño cuidado, en cada consejo dado desde la escucha,
ella estaba presente. A veces, por las noches, al mirar el cielo, se preguntaba si seguiría viva, si aún encendía la vela cada año, si algún día sabría todo lo que él había llegado a ser. Pero nunca dejó que esa pregunta se volviera tristeza. La convertía en gratitud, porque sabía que no hacía falta que ella lo viera para que lo que ella había hecho siguiera floreciendo. Un día, una niña pequeña llegó al asentamiento. Tenía los pies descalzos, los ojos grandes y una cicatriz que cruzaba su ceja derecha. No hablaba, no lloraba, solo miraba. Y Humo la reconoció, no por su rostro ni por su historia, que aún no conocía, sino por la forma en que se aferraba al silencio. Era él mismo, muchos años atrás. Se arrodilló a su lado, le ofreció agua. Ella bebió sin hablar. Luego la condujo hasta la sombra del árbol viejo, y sin palabras, le señaló un sitio junto al fuego. Esa noche, cuando los demás dormían, Humo talló en silencio una pequeña figura de madera, con los brazos abiertos al cielo. Y al día siguiente, la colocó sobre la repisa del refugio, donde todos los niños pudieran verla. Nadie preguntó qué significaba, pero todos entendieron. Esa figura, símbolo de la promesa silenciosa que lo había salvado de niño, se convirtió en el emblema del refugio. Representaba algo más grande que un recuerdo. Era el gesto de quien elige ofrecer calor cuando el mundo ofrece frío. Un símbolo de esperanza, pero también de responsabilidad. Porque Humo sabía que su historia no era solo suya. Era una historia tejida por muchas manos. La de su padre Apache, que soñó con la unión de los clanes. La de su pueblo, que resistió entre sombras. Y, sobre todo, la de aquella mujer que, al verlo cubierto de polvo, no preguntó de dónde venía, solo le ofreció agua, pan y calor. Y así, en la paz cotidiana de su comunidad, entre el canto de los grillos y el murmullo del río, Humo fue construyendo un legado que no estaba hecho de conquistas ni batallas, sino de amor silencioso. Un amor que no se grita, pero que se siente. Que no se impone, pero que permanece. Un amor que, aún sin haberlo sabido, había comenzado el día en que una mujer solitaria eligió ver a un niño invisible, y sin saberlo, salvó al futuro jefe de su pueblo. Porque hay promesas que no se dicen con palabras. Se dicen con la forma en que uno permanece. Y el eco de esa promesa aún resonaba en el corazón del desierto. Había un susurro en el viento aquella mañana. No era una tormenta, ni un aviso de lluvia. Era otra cosa, más sutil, más antiguo, como si la tierra misma respirara con más hondura, como si los árboles quisieran compartir un secreto que solo unos pocos sabrían escuchar. Humo, ya hombre maduro, se detuvo en medio del claro. Cerró los ojos. Sintió como el calor de la piedra le subía por los pies y como ese murmullo invisible le hablaba al alma. No era un mensaje cualquiera. Era un llamado, uno de esos que llegan solo una vez en la vida. Y él, que había aprendido a reconocer los silencios, supo que no debía ignorarlo. Esa misma tarde caminó hasta el lugar de la memoria, el círculo de piedra donde las familias dejaban ofrendas por sus ancestros. La figura de madera que había tallado en su juventud seguía allí, de pie en el centro, con los brazos abiertos hacia el cielo. Se acercó en silencio, tocó con respeto la madera gastada por los años y comprendió que el tiempo de cerrar un ciclo se acercaba. No con tristeza, sino con conciencia. Porque toda historia tiene un punto en el que debe detenerse, no para terminar, sino para transformarse. Esa noche no durmió. Se sentó junto al fuego y volvió a repasar los hilos de su vida, los pasos entre la arena siendo apenas un niño, la mirada de aquella mujer blanca al encontrarlo, su silencioso crecimiento entre los rituales, el reencuentro con su sangre, la construcción de su comunidad, los niños que había abrazado como propios. Y en medio de todo eso, un pensamiento insistente, cálido, persistente como un río, ella.
la mujer que lo salvó sin saberlo, la que lo amó sin condiciones, la que le mostró, sin palabras, que un ser humano roto puede volverse hogar si se le da ternura. Al amanecer, Humo tomó su decisión. Partiría una vez más. No por necesidad. No porque su comunidad lo exigiera, sino porque había algo que aún no había hecho: cerrar el círculo con la gratitud hecha gesto. No bastaba con recordarla. Sentía que debía volver al lugar donde comenzó todo, no para quedarse, sino para entregarle algo. Un mensaje, un símbolo, un agradecimiento que no se había pronunciado con la voz, pero que llevaba años latiendo en el pecho. Se despidió con serenidad. Nadie le pidió explicaciones. Todos comprendieron. Porque cuando un hombre ha entregado su vida al cuidado, su palabra no necesita justificaciones. Le entregó el liderazgo temporal al Consejo de Sabios, prometió regresar antes del siguiente solsticio, y partió solo, con paso firme, sin peso en la espalda, pero con un regalo en el corazón, una nueva figura de madera. Esta vez, no con los brazos abiertos, sino con las manos juntas, como quien agradece. Era su ofrenda. El camino fue largo, pero distinto al de antes. El paisaje ya no le hablaba como a un hijo que regresa, sino como a un hermano que ha cumplido su destino. Cada roca, cada sombra, cada canto de pájaro parecía decirle que la vida, cuando se vive desde la verdad, termina regresando al origen con dignidad. Cuando llegó al valle, ya no era el joven tembloroso que buscaba raíces. Era un hombre entero, entero y en paz. La cabaña seguía allí, pero ya no estaba vacía. Dos mujeres lo habitaban ahora, una más joven, con el cabello recogido y las manos llenas de trabajo, y otra mayor, sentada junto al fuego, con los ojos más cerrados que abiertos, y la piel marcada por la lentitud de los años. Era ella, la mujer blanca, su madre de corazón. Había envejecido, sí, pero seguía siendo la misma. Lo supo en cuanto vio su perfil junto al fuego. No necesitaba ver sus ojos para reconocerla. Porque hay presencias que uno guarda para siempre, como el olor del pan recién hecho o el tacto del agua en los días de sed. La mujer joven lo recibió con respeto. No preguntó quién era. Lo intuyó, porque la mirada de Humo no dejaba lugar a dudas. Se arrodilló junto al sillón donde la anciana reposaba y le susurró algo al oído. Ella abrió lentamente los ojos. Tardó en enfocarlo. Pero cuando lo hizo, sonrió. No una sonrisa grande, no un gesto teatral. Fue apenas un movimiento de labios, un brillo suave en los ojos. Pero bastó. Bastó para que él sintiera que, en algún rincón del alma, ella también lo había esperado. No hablaron mucho. Ya no hacía falta. Humo se sentó a su lado, tomó su mano y colocó entre sus dedos la figura tallada. La mujer la sostuvo un instante. La acarició con la yema de los dedos. Luego la llevó al pecho. Cerró los ojos. Y en ese gesto se dijo todo. No se necesitaban discursos, ni confesiones, ni nombres. Solo la presencia. Solo la certeza de que el amor que se entrega sin condiciones deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Permaneció 2 días en la cabaña. Ayudó en lo que pudo. Reparó el techo. Cortó leña. Preparó un fuego. No quiso dormir dentro. Lo hizo junto al porche, mirando las estrellas, como solía hacer cuando era niño. Escuchó los sonidos de la noche, los grillos, el crujido de la madera, y pensó en cuántas veces esa casa lo había protegido sin pedirle nada a cambio. Y ahora, por fin, podía devolverle algo. No con palabras, sino con la simpleza de su presencia adulta. Ya no era el niño salvado. Era el hombre agradecido. Antes de irse, se inclinó frente a ella. Le besó la frente con dulzura. No sabía si volvería a verla, pero sí sabía que su alma se iba ligera.
porque el círculo, finalmente, estaba completo. Ella lo había salvado con un gesto. Y él, ahora, devolvía ese gesto con toda una vida de respeto, justicia y ternura compartida. Y así partió. Sin dramatismos. Sin promesas vacías. Solo con la certeza de que algunos encuentros, aunque breves, marcan para siempre el cauce de una vida. Porque hay manos que, cuando se tienden, no solo salvan a quien las recibe, sino que siembran un destino entero. Y Humo, que había nacido del polvo y el silencio, ya no era solo un jefe. Era la prueba viva de que el amor más sencillo es también el más poderoso. Pasaron los años como pasa el viento entre los cañones, dejando marcas invisibles en la roca, susurros en la tierra, señales que solo los corazones atentos pueden leer. La historia de Humo que vuelve se convirtió en algo más que recuerdos personales. Su vida empezó a contarse como una leyenda, no porque la promoviera, sino porque su manera de vivir, de hablar y de decidir había dejado una huella tan profunda en su gente que no bastaban los hechos para explicarla. Era necesario convertirla en símbolo. Y así lo hicieron. No como un héroe inalcanzable, sino como un hermano mayor, un guía que, desde la humildad, había mostrado el camino de regreso a lo esencial. El refugio La Sombra del Árbol Viejo creció con los años. Más niños llegaron. Algunos ya hablaban cuando llegaban. Otros aún no conocían su propio nombre. Pero todos, sin excepción, encontraban allí algo que jamás habían sentido, un espacio donde no eran vistos por lo que les faltaba, sino por lo que podían llegar a ser. Y aunque Humo ya no podía estar con ellos cada día como al principio, se encargaba de que nada faltara. Dejaba mensajes escritos a mano, objetos sagrados que cada niño podía tocar, y sobre todo, enviaba a los más jóvenes del consejo a compartir historias. Les decía que no olviden de dónde viene su fuerza, que sepan que sus heridas no los hacen menos, los hacen humanos. En los últimos inviernos de su vida, Humo caminaba más lento. No era la edad lo que pesaba, pues su cuerpo seguía fuerte, sino la conciencia profunda de que había vivido su misión. No hablaba de muerte, ni de partida. Pero algunos sabían, al mirarlo a los ojos, que su alma empezaba a mirar hacia otro horizonte. Era la serenidad de quien no teme el final porque ya ha sembrado lo que debía sembrar. En una de esas caminatas solitarias, junto al arroyo donde antaño recogía piedras para sus rituales, Humo se sentó a escribir. No era una carta. No era un testamento. Era más bien una despedida hecha con palabras suaves, para ser leída cuando ya no estuviera. En ese texto, contaba algo que nunca había dicho en voz alta: yo no fui salvado por una tribu. Fui salvado por una mujer. No conocía mis nombres, ni mis ancestros, ni mis heridas. Solo vio un niño, y le ofreció agua, sombra y un lugar al lado del fuego. Eso basta para devolverle el alma a quien está perdido. Más adelante, dejaba una petición, que cuando muriera, su cuerpo no fuera enterrado en el centro del pueblo, ni en los sitios de los jefes antiguos. Pedía que lo llevaran de vuelta al valle, a la piedra donde fue encontrado, y que allí, sin monumentos ni nombres tallados, dejaran sus restos. Porque allí, decía él, había comenzado todo. Y allí, quería que su espíritu descansara. El día que su cuerpo finalmente dejó de moverse fue una tarde de otoño, cuando las hojas caían con lentitud y el aire traía aromas de leña y tierra mojada. Humo estaba sentado bajo un árbol, mirando el sol perderse entre las montañas. Murió como vivió, en silencio, en paz, sin exigir nada, rodeado de lo que amaba. Su gente lo veló con respeto profundo. No hubo lamentos desgarrados, ni discursos largos. Solo canciones antiguas, manos entrelazadas, y una procesión sencilla hacia el lugar donde su voluntad sería cumplida. El viaje hasta el valle fue largo, pero nadie se quejó. Jóvenes y ancianos caminaron juntos. Algunos llevaban en sus mochilas piedras sagradas para el ritual.
Otros traían dibujos hechos por los niños del refugio. Todos sabían que no iban a enterrar un cuerpo, iban a honrar una vida. Al llegar al sitio donde aquella mujer blanca lo había encontrado, el sol comenzaba a nacer otra vez. La piedra seguía allí, más erosionada pero firme, como si el tiempo supiera que tenía una misión que cumplir. Allí, en silencio, colocaron su cuerpo. Y junto a él, dejaron dos objetos, la figura con los brazos abiertos y la figura con las manos unidas. Así, el inicio y el final quedaron representados. Un anciano del consejo, que había sido uno de sus primeros seguidores, se acercó al círculo formado por la gente y dijo pocas palabras. Pero fueron justas. Aquí reposa humo que vuelve. No por lo que hizo, sino por lo que fue. No por los años vividos, sino por cómo miró a cada ser humano. Su vida nos enseñó que el alma no se forma con la sangre, sino con los gestos, y que hay fuegos que nunca se apagan, porque han aprendido a arder dentro de muchos. Con los años, ese sitio se convirtió en lugar de peregrinación, no para rendir culto, sino para recordar. Los jóvenes caminaban hasta allí para pensar en sus decisiones. Los ancianos iban a dejar ofrendas. Los niños se sentaban a contar historias, y algunos decían, con ojos muy abiertos, que a veces el viento soplaba con un murmullo que decía su nombre. No había templo. No había piedra con inscripciones. Solo la figura de madera al pie de la gran roca y el silencio profundo del desierto. Un silencio que no daba miedo, porque era el mismo que rodea a los corazones en paz. Muchos años después, cuando la mujer blanca ya había partido también, alguien talló una pequeña inscripción en la madera que cubría su ventana. Ella lo vio. Solo eso. No hacía falta más. Porque en esas 3 palabras se contenía el gesto que había cambiado el destino de un niño y de una nación. Y así termina esta historia. No con un clamor, ni con una victoria ruidosa. Termina como terminan las cosas que verdaderamente importan, en la calma. En la tierra, en la continuidad de algo que no muere, porque fue sembrado con amor. Humo que vuelve ya no camina por los senderos de su pueblo, pero camina, aún hoy, en los gestos de quienes dan sin preguntar, de quienes escuchan sin juzgar, de quienes saben que a veces, todo lo que necesita un alma para volver a la vida, es que alguien la mire como si valiera la pena. Porque hay historias que no terminan. Solo descansan un poco, mientras esperan que alguien más, en otro tiempo y en otro lugar, vuelva a tender la mano y repita el milagro. Y así, bajo el cielo ancho del desierto, donde el silencio guarda las verdades más hondas, la historia de humo que vuelve encuentra su descanso. No fue solo la historia de un niño apache, ni la de una mujer blanca solitaria. Fue la historia de 2 almas que se cruzaron cuando más lo necesitaban, y que, sin saberlo, tejieron juntas una leyenda que viviría mucho después de su último encuentro. Ella lo salvó sin saber quién era, y él vivió con dignidad para honrar ese gesto todos los días de su vida. Porque hay encuentros que no cambian solo una vida, cambian el destino de todos los que vienen después. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, si te ha hecho recordar, sentir o simplemente detenerte un momento en medio del ruido del mundo, te invito a dejar un comentario. Cuéntame qué te ha hecho pensar, qué parte te conmovió más o si alguna vez viviste algo parecido. Este canal es un espacio para compartir historias que sanan, que reconcilian, que nos recuerdan lo que verdaderamente importa. Y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo ahora. Suscríbete al canal si tú también crees que una mirada compasiva puede cambiar un destino. Aquí, cada historia es una llama encendida para que no olvidemos lo humanos que somos. Gracias por estar aquí y por seguir caminando con nosotros.